El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, asumió el cargo cuando el problema sanitario ya había desbordado a un sistema que ni siquiera era capaz en su momento de atender los requerimientos de rutina. Juan Carlos Ceballos, ministro de Salud Pública, buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Buen día también. Ministro, ¿podemos afirmar ya que estamos llegando a la meseta de la curva epidemiológica, como usted lo anunció, aun cuando hay un subregistro del número de contagiados, cuando los resultados de algunas pruebas están todavía en espera o cuando faltan los reactivos para tomar todas las pruebas necesarias? Depende de dónde. Yo diría que en Guayaquil, en la provincia de Guayas en general y también en la provincia de Los Ríos, eso se ha cumplido en términos de la meseta. Pero en el resto del país yo creo que todavía existen algunas indicaciones de que está aumentando. ¿Qué significa, ministro, que estemos llegando a ese punto de la meseta epidemiológica que tanto preocupaba? Es decir, ya no estamos en el, o seguimos, estamos llegando al final de esa curva en la que hay el mayor número de contagios y empieza a descender. Hablo de una primera curva quizás porque podría haber el riesgo, una vez que retomemos las actividades, que haya un nuevo foco de contagio. Sí, usted tiene perfecta razón. Mire, la curva epidemiológica es una curva como una campana. Hay una curva de ascenso, hay una curva de estabilidad, lo que se llama un plató o una meseta, y luego habrá el descenso. Nosotros estamos llegando como país, yo diría, al culmine de eso, pero en Guayaquil la meseta ya ha llegado, ha venido. En términos de cuándo va a pasar en el resto del país, todavía se tienen que ver, todavía estamos analizando los datos. Sobre las pruebas, sí, nosotros tenemos suficientes pruebas. Hubo expresamente un retardo en la emisión, el procesamiento de las pruebas y la emisión de los reportes, pero eso se ha corregido y el día de hoy, como prometió el presidente, estas pruebas estarán listas. Ya le voy a preguntar sobre eso, pero antes, quizás el tema que más preocupa es que haya un subregistro también en el número de muertos. El promedio mensual de muertes en Guayas es de 2.000 personas. Jorge Guates lo decía, de la Fuerza de Tarea Conjunta, pero él habló de 6.700 muertes en 2 semanas en abril, es decir, una diferencia de 5.000 personas. Sí, no es por COVID, pero sospechosos de COVID o por muerte natural o quizás casos por desatención en otras enfermedades, cuando el sistema está volcado a atender la emergencia. ¿No sería esa una cifra más cercana, ministro, a lo que en realidad nos está dejando esta pandemia? Mire, los muertos no pueden esconderse, los difuntos no pueden esconderse. El punto es que había una proyección, hemos comparado con 2018, 2019, y usted tiene razón, entre 1.800 y 2.000 personas es la que morían en Guayaquil. Sin embargo, ahora tenemos un número extraordinariamente más alto. Ese número extraordinariamente más alto tenemos que asumir que se deben a COVID. No tenemos las pruebas para hacer y para ratificar que así es, pero estamos empeñados como gobierno en transparentar todos esos datos. Y lo que nosotros estamos haciendo en este momento es inclusive haciendo lo que se llaman las autopsias verbales. Es decir, nosotros contactamos a los seres queridos de los difuntos y hacemos una evaluación dirigida para ver si es que en realidad esto se debió a COVID o no. Esto lleva un tiempo, pero estamos trabajando en ello. Ahora, ¿qué tanta capacidad tenemos para eso? Me refiero cuando estamos volcados a atender una emergencia, todavía en un periodo de sobrevivencia en el que estamos, el de realmente poder hacer todas las pruebas, porque la situación es dramática, lo que están viviendo las familias es realmente dramático. Muchos que ya no alcanzan a despedirse de sus seres queridos no quieren saber más, luego proceder con... Ocurre luego de que el paciente ha fallecido, obviamente, y es una encuesta, un cuestionario que se aplica a las personas, a los deudos que sobrevivieron al difunto. A eso me refería. Entonces estamos empeñados en saber a la final si estas autopsias verbales, después del fallecimiento, obviamente, del paciente, después de que haya ocurrido un tiempo prudente, hacemos este cuestionamiento para saber qué mismo pasó con eso y atribuir, si es que es el caso, a la enfermedad, a la COVID.
Este drama que estamos viviendo no va a acabar con estos 40 días de aislamiento. El virus, ustedes han anunciado que seguirá presente todo el año, no sabemos cuánto más, y ya sabemos que la economía ecuatoriana no resiste más meses de paralización. Desde su área de salud, ¿cómo está recomendando usted que empiece ya en los planes que está manejando el gobierno gradualmente el fin de esta primera etapa de aislamiento y en cuántos días más? Hay que entender algunos números que son proyecciones que se basan en la experiencia de países asiáticos, particularmente de China. Hay 120 días que se calcula que dura esta epidemia, 120 días. Nosotros estamos en el día 40 y pico ahora. Y entonces las recomendaciones vinieron de salud. Las recomendaciones las hice yo inicialmente al resto del gabinete. ¿Por qué? Porque yo pienso que esta no es una pandemia que es exclusivamente sanitaria, sino que tiene un componente social muy fuerte y un componente obviamente económico muy fuerte. Esa es la razón por la cual nosotros vamos a ir paulatinamente y con mucha mesura, viendo cuáles son los cantones, cuáles son las provincias, cuáles son las ciudades que pueden un poco, podemos levantar todas estas restricciones que hemos estado haciendo, pero hacerlo de una manera ordenada y sobre todo, más importante todavía, de una manera perfectamente basada en los elementos científicos. Por eso estamos iniciando un muestreo a nivel nacional al respecto. Este muestreo de ver cuántas personas tienen en una muestra representativas por población, por cantón, tienen la inmunidad adquirida, una inmunidad que adquirida obviamente que se viene después de que han estado expuestas al virus. Esa es la mejor medición, juntamente con una encuesta que nosotros estamos haciendo para determinar cuál ha sido el caso clínico, la historia clínica de cada sujeto y luego tomar decisiones respecto a la integración laboral, no a la integración social como estamos acostumbrados antes de esta pandemia, sino a una integración social, de manera que aquellos que están protegidos, que tienen la inmunidad, que tienen sus anticuerpos y han estado, por lo tanto, expuestos al virus, puedan reintegrarse y no ser contagiosos a sus actividades laborales. Eso significaría, ministro, que para que la gran cantidad de personas, y hablemos particularmente de Guayas, donde hay el mayor número de contagios, y Guayaquil, una de las ciudades más afectadas de la región per cápita con el número de contagios, eso significaría que ustedes necesitarían hacer una cantidad grande de pruebas para poder verificar si en efecto ya hay una gran parte de la población que adquirió esta inmunidad entonces y puede reactivarse. ¿Estamos en capacidad de proceder ya con esa fase cuando todavía estamos acabando de hacer las pruebas para saber si tienen COVID? Digo esto porque tenemos información de laboratorios que nos dicen, oigan, nosotros podemos hacer 800 pruebas, pero resulta que estamos haciendo solo 400 porque no llegan los reactivos, porque se quedan en Estados Unidos, y entonces lo que se conoce es que también faltan reactivos para las pruebas de COVID todavía en esa fase. Usted ha topado dos temas que son importantísimos respecto a la parte de las pruebas. Es verdad que las pruebas, nosotros no fabricamos los reactivos acá y estamos sujetos a lo que el mercado internacional nos aporta. Entonces, ha habido una competencia brutal, todo el mundo quiere hacer pruebas, todo el mundo quiere comprar reactivos, etcétera. Pero yo le aseguro que el día de hoy, las pruebas que estaban rezagadas y que lamento que hayan estado rezagadas, van a ser solucionadas el día de hoy. Podemos ampliar en cómo hemos hecho esto, pero uno de los aspectos es la compra o el comodato con la máquina que está en INISP en Guayaquil. El segundo aspecto es la necesidad de ir evaluando a las personas que usted bien dice que ya estaban expuestas y que necesitan reintegrarse a su labor, pero con todas las precauciones del caso. Y es en ese segundo tema que nosotros estamos sacando las muestras representativas que están terminándose hoy en Guayaquil y podemos dar una idea mucho más precisa, más científicamente válida, como para decir, bueno, estas pruebas, estos sujetos, este porcentaje de la población puede reintegrarse a su actividad laboral. ¿Es verdad que los reactivos o ciertos reactivos chinos para las pruebas estaban resultando insensibles, que no se despachaban por escasez, los reactivos producidos en Estados Unidos, en Europa?
Es verdad, pasó eso, no con nosotros, con el Ecuador no ha pasado, yo no tengo ninguna evidencia de que eso ha sucedido. Sin embargo, sucedió con España particularmente y con el Reino Unido, que devolvieron parte de las pruebas a China. Esto no ha sucedido en el Ecuador. Ni es parte de los reactivos que nosotros estamos adquiriendo. Ahora, ¿ha hecho falta, ministro, el uso, o por qué no ha hecho falta el uso de requisición o incautación que le autoriza a usted del estado de excepción para proveer, en el caso de que haga falta aún de medicamentos, de equipamiento básico, de protección al personal hospitalario, por ejemplo? ¿Ya no hace falta? Ya no hizo falta. En un momento nosotros quisimos comprar mascarillas 3M, particularmente, que son las N95, que va destinado para un tipo de personal de salud, y no nos vendieron, las guardaron, y por eso se hizo la requisición, y eso fue pública la requisición que hizo a esas mascarillas. Este momento, el último dato de hoy es que nosotros tenemos 147,000 mascarillas disponibles, y estas las estamos repartiendo de acuerdo a la utilidad, de acuerdo a lo que vamos necesitando en los diferentes centros de salud del país. Eso en cuanto a insumos o mascarillas, pero en cuanto a falta en unidades de cuidados intensivos, y me refiero por si los casos se vuelven a complicar, es decir, usted mismo habla de esta primera fase, si vamos a reactivarnos nuevamente y la economía tiene que reactivarse, sin duda hay la posibilidad de que nuevamente podamos tener un nivel de contagio que requiera otro aislamiento, o nuevamente casos que puedan aglomerar o colapsar el sistema de salud pública. ¿Qué pasa con esas unidades de cuidados intensivos, de cómo los preparamos de aquí en adelante? Es decir, ¿ya no se requieren espacios hospitalarios provisionales como se habló? Es una excelente pregunta la que usted me está haciendo, porque en realidad lo que nosotros estamos es preparándonos para varios brotes, pero brotes menores, brotes más pequeños, brotes que pueden ser bajo control. Mire lo que está pasando en Quito respecto a Guayaquil, son 8 o 9 veces menos la cantidad, no solamente de personas que han estado infectadas, sino también el número de personas que potencialmente van a estar hospitalización y que desafortunadamente al final de la curva van a fallecer. Nadie fallece al inicio de la curva en la época de contagio. Entonces estamos nosotros preparándonos, vamos a abrir todo el sistema de atención primaria de salud en estos días, de manera que los centros de salud a nivel de los barrios, lo que se llaman los técnicos de atención primaria de salud, los TAPS, y esto es en colaboración también con el IES, los TOAS, ellos tienen un equivalente así, que son las personas que están a nivel comunitario, los líderes de la comunidad, puedan ayudarnos para detener, para identificar los casos, dar el tratamiento que sea adecuado en colaboración con la mayoría de los GATS y con la mayoría de las alcaldías, y seguir adelante. O sea, nosotros, en definitiva, estamos previendo que va a haber brotes sucesivos, pero brotes menores, brotes de una escala menor que son manejables. Ahora, cuando escuchamos a las autoridades, ministro, hay que decir que parecería que la situación está bajo control, pero también nos damos la vuelta y tenemos las historias de médicos, hay quienes siguen reclamando un tema de equipamiento. Hace una semana prácticamente el Colegio de Enfermeras del Guayas estaba pidiendo prendas de protección para el personal de salud, estaba pidiendo que les hagan la prueba porque no podían saber incluso si ellas mismas estaban contagiadas. ¿Cómo se está viviendo la situación de los hospitales realmente? Mire, yo he recorrido la mayoría de las provincias del país, y en cada uno de los hospitales, aparte de oír a quienes del gerente, etcétera, hago 2 visitas que son muy puntuales. Farmacia, para ver si es que existe paracetamol y el resto de medicinas que se pueden potencialmente utilizar en los pacientes, y las prendas de protección. Las prendas de protección, en cada bodega yo entro, veo si es que existen las mascarillas, si es que existen los cobertores de cabeza, los visores anteriores de la cara, y si es que existen las batas que se van a utilizar en cada uno de esos hospitales. Además, todos los días antes de las 8 de la mañana yo recibo también un reporte oficial por parte de cada uno de los gerentes o de los directores de los diferentes hospitales, de manera que yo pueda saber, prever cuál es la proyección del uso de mascarillas y de resto de insumos de protección. La situación hospitalaria y de salud. Juan Carlos Ceballos, el ministro de Salud, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted.